Lo encontré esa mañana, cuando el sol de Madrid se filtraba por las rendijas de las persianas como cuchillos de luz traicionera. Un cheque sin cobrar de hace 40 años, escondido en las páginas amarillentas del libro favorito de mi padre, El Quijote. Mi mano tembló al tocarlo, no por el papel crujiente, sino por el nombre garabateado en el dorso, el de mi tío, el hombre que juró lealtad eterna y nos dejó en la ruina. Juré en ese instante que la sangre que corría por mis venas no era solo la suya, sino la de un rencor que había dormido demasiado tiempo. No era solo dinero, era la clave de una traición que devoró a mi familia como un fuego lento. Mi padre, muerto 10 años atrás en una clínica pública porque no pudimos pagar un tratamiento privado, había guardado ese secreto como un veneno en una cápsula. Y yo, Elena Vargas, de 35 años, viuda de un accidente que aún me perseguía en sueños, lo desenterré para convertirlo en mi arma. La venganza no sería un susurro, sería un grito que resonaría en las calles empedradas de esta ciudad que tanto ama los dramas ocultos. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión, me había masticado y escupido más veces de las que podía contar. Vivía en un apartamento estrecho en el barrio de Malasaña, rodeada de grafitis que gritaban verdades que nadie quería oír, y el aroma eterno a café quemado y tabaco rancio que se colaba por las ventanas. Era contable en una firma pequeña, un trabajo que me mantenía invisible, contando los pecados ajenos en columnas de números fríos. Pero esa mañana de octubre, con el aire cargado de hojas secas y promesas rotas, todo cambió. Me había mudado allí después de la muerte de mi madre, 2 años atrás. Ella se fue en silencio, como si la vida le hubiera cobrado una deuda que nunca entendí del todo. Mi padre, Antonio Vargas, había muerto antes, en el 2000 Queens, de un cáncer que se lo comió vivo mientras yo luchaba por pagar facturas médicas con un sueldo de miseria. Éramos pobres, siempre lo habíamos sido, pero con una dignidad que mi padre defendía como un toro en la plaza. La honra es lo único que no se gasta, Elena, me decía mientras afilaba sus herramientas de carpintero en el taller improvisado de nuestro piso en Lavapiés. Ese día, revisaba las cajas de mis padres, preparándome para mudarme a algo más barato. El libro apareció entre trastos olvidados, El Quijote, edición reída de los 70, con las esquinas dobladas como alas cansadas. Lo abrí al azar, buscando un recuerdo, y allí estaba, un sobre amarillento, pegado a la contraportada. Dentro, el cheque. 40.000 euros. Fechado en 1985. Emitido por una constructora que ya no existía. Firmado por mi padre a favor de su socio, mi tío Javier Ruiz, no de sangre, pero de confianza, y nunca cobrado. ¿Por qué? La nota garabateada en el reverso lo decía todo. Préstamo para el proyecto. Confío en ti, hermano. No falles, falló. Javier había sido el hermano que mi padre nunca tuvo. Juntos, en los 80, soñaban con levantar un negocio de reformas en el boom inmobiliario post de Franco. Mi padre puso todo, ahorros de años, su taller, su fe ciega. Javier prometió el doble, pero cuando llegó el momento, desapareció con el dinero, dejando a mi familia en la calle. Vendimos lo poco que teníamos para sobrevivir, y mi padre nunca volvió a ser el mismo. Bebía en silencio, tallaba quijotes de madera que nadie compraba, y murmuraba sobre la deuda del diablo. Murió odiando en secreto, pero sin actuar. Yo, en cambio, no era como él. El cheque estaba vigente. En España, los cheques no caducan si no se reclaman. 40.000 euros, ajustados por inflación, valían una fortuna hoy. Pero no era el dinero lo que ardía en mis venas. Era la imagen de mi madre llorando en la cocina, de mi padre rompiendo sus herramientas una por una. Era el cáncer que lo mató porque no pudimos pagar quimioterapia privada.
Javier. Ahora un empresario respetado en el Chamberí, con mansiones y un yate en el puerto de Valencia, había prosperado sobre nuestras ruinas. Busque su nombre en Google esa misma tarde, Ruiz Construcciones. Un imperio de lujo. Fotos suyas sonriendo en galas, con su esposa adinerada y 2 hijos perfectos. Uno de ellos, Marcos, mi terapeuta durante el duelo por mi marido. El mundo se contrajo en un nudo. Llamé a mi hermano menor, Luis, que vivía en Sevilla con su familia. Hermana, ¿estás segura? Papá nunca nos dijo nada. Su voz era un eco de duda, pero yo ya lo veía claro, esto no era solo mío. Luis, el eterno mediador, el que siempre suavizaba los bordes de mi ira. Ven a Madrid, Luis. Necesito que veas esto. Colgué y miré el cheque bajo la luz de la lámpara. Mañana iría al banco. Pero antes, una visita. Javier merecía saber que el fantasma había vuelto. La noche cayó como una cortina pesada. Salí a caminar por las calles de Gran Vía, donde las luces de neón parpadeaban como mentiras. Pensé en mi marido, Pablo, muerto en un accidente de coche hace 3 años. Él me había enseñado a canalizar la rabia en planes, no en explosiones. La venganza fría es la que quema de verdad, decía. Bien, Pablo. Esta sería helada como el Manzanares en invierno. Al día siguiente, deposité el cheque. El banco lo procesó sin problemas, Javier lo había firmado como aval, y su firma era legal. 2 semanas después, el dinero apareció en mi cuenta, 62.000 euros, con intereses acumulados. Llamé a Javier desde un número anónimo. Señor Ruiz, ¿recuerda un préstamo de 1985? Alguien lo cobró. Su risa nerviosa fue como miel envenenada. Debe ser un error. No lo era. Y yo acababa de encender la mecha. Luis llegó esa tarde, con su maleta raída y ojos cansados de padre de familia. Nos sentamos en la cocina, el cheque sobre la mesa como un cadáver exhumado. Elena, esto podría arruinarlo. Piensa en sus hijos. Le conté sobre Marcos, el terapeuta. Sus ojos se abrieron. Dios, ¿y si él sabe? No lo sabía, o eso creía. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada. Planeamos demandar por fraude, exponerlo en la prensa, hacer que pagara no solo el dinero, sino el alma. Esa noche, soñé con mi padre. Estaba en su taller, tallando un Quijote que se rompía en mis manos. No lo hagas por mí, hija. Hazlo por ti. Me desperté sudando, el corazón latiendo como un tambor de flamenco. La venganza había comenzado, y Madrid, con su sol implacable, sería testigo. Los días siguientes fueron un torbellino de papeles y sombras. Contraté a un abogado, un tipo seco llamado Ramírez que olía a colonia barata y sabía más de codiciosos que de justicia. Podemos demandarlo por apropiación indebida, doña Vargas. Ese cheque es prueba irrefutable. Firmé los documentos con manos firmes, pero por dentro, un huracán rugía. Cada noche, releía las cartas de mi padre a Javier, escondidas en el mismo libro, promesas de fraternidad, sueños de un futuro compartido. Somos como Don Quijote y Sancho, hermano. Tú el soñador, yo el realista. ¡Qué ironía! Javier había sido el molino que lo aplastó. Luis se quedó una semana, durmiendo en el sofá que crujía como mis nervios. Él era el ancla, el que recordaba las navidades en que Javier nos traía regalos caros, fingiendo ser familia. ¿Recuerda cuando te enseñó a montar en bici? Elena, era como un tío de verdad. Le lancé una mirada que podría haber cortado vidrio. Eso no borra que nos robó la vida, Luis. Discutimos hasta el amanecer, su voz suave chocando contra mi acero. Al final, cedió. Está bien. Pero hagámoslo limpio.
Nada de rencores sucios. La demanda se presentó en el Juzgado de Primera Instancia de Madrid. Los titulares locals lo recogieron rápido. Escándalo en el sector inmobiliario. Antiguo socio acusa a magnate de fraude millonario. Javier contraatacó con comunicados. Calumnia de una familia resentida. Me reí sola en mi apartamento, sorbiendo vino tinto de una botella barata. Resentida. Sí, lo era. Y lo usaría. Entonces llegó la primera grieta, una llamada de Marcos. Elena, he oído sobre la demanda. ¿Estás bien? ¿Quieres una sesión extra? Su voz era cálida, profesional, pero ahora la oía teñida de algo más. ¿Preocupación genuina o miedo a que su padre cayera? Habíamos empezado terapia después de la muerte de Pablo. Él me ayudó a reconstruir los pedazos rotos. Sesiones en su consulta minimalista en Salamanca, donde lloré por mi padre, por mi madre, por un matrimonio que se desmoronó bajo el peso de la pobreza. Eres fuerte, Elena. La pérdida te forja. Hipócrita. O peor, inocente. Acepté la sesión. Fui vestida de negro, como una viuda en duelo renovado. Él me miró con esos ojos castaños, idénticos a los de Javier en las fotos. ¿Esto te trae recuerdos de tu padre? Asentí, y dejé caer la bomba. El hombre que demandamos es tu padre, Marcos. ¿Sabías que nos destruyó? Su rostro palideció, pero se recompuso rápido. Mi padre es un hombre de negocios duro, pero no un ladrón. Elena, esto podría ser un malentendido. Malentendido. La palabra me quemó. Terminamos la sesión en silencio, y salí sabiendo que había plantado una semilla en su mente. De vuelta a casa, Luis me esperaba con noticias. Javier quiere negociar. Te ofrece el doble si retiras la demanda. Rey, amarga. Quiere comprar el silencio, como siempre. Pero Luis insistió, piensa en el dinero. Podríamos ayudar a mis niños, a ti. La tentación me rozó, pero la aparté. No era por el dinero. Era por el honor que mi padre defendió hasta la muerte. Esa semana, visité la tumba de mis padres en el cementerio de la Almudena. El sol de mediodía caía implacable sobre las lápidas, y me arrodillé con el cheque fotocopiado en la mano. Lo estoy haciendo por vosotros, susurré. Un viento seco levantó polvo, como si el cielo asintiera. Pero en el fondo, sabía que la venganza era un espejo, reflejaba mi propia oscuridad. La mediación fue un circo. En una sala asfixiante del juzgado, Javier se sentó frente a mí, engominado y con traje de Armani, flanqueado por abogados como lobos. Elena, por Dios, éramos como hermanos. Su voz era melosa, pero sus ojos fríos como el mármol me traicionaban. Hermanos no roban, señor Ruiz. Le deslicé el cheque original sobre la mesa. Esto dice lo contrario. Se lo quedó mirando como si fuera una serpiente. Antonio me prestó eso como gesto. Nunca fue un préstamo formal. Mentira. Ramírez intervino, citando cláusulas legales que lo clavaban al suelo. Luis, a mi lado, sudaba. Elena, quizás. Lo callé con una mirada. Javier se inclinó. Retira esto, y te doy 100.000. Por los viejos tiempos. La oferta colgaba en el aire como humo. Recordé a mi madre vendiendo joyas para pagar deudas, a mi padre tosiendo sangre en una cama de hospital público. No es suficiente, dije. Quiero que confieses. En público. Su risa fue un latigazo. Estás jugando con fuego, niña. Salimos de allí con la demanda intacta. Esa noche, recibí un mensaje anónimo para... O tu hermano pagará. El número era de Sevilla. Luis. Alguien lo había amenazado. El juego se volvía sucio, y yo, con el corazón en un puño, supe que Javier no jugaba solo.
El miedo se instaló en mi apartamento como un inquilino no deseado. Cambié las cerraduras. Instalé una alarma barata de Amazon. Y Luis volvió a Sevilla con promesas de cuidado. No te preocupes, hermana. Solo faroles. Pero yo no dormía. Cada crujido de la madera era Javier mandando a sus perros. Llamé a la policía, pero sin pruebas. Era humo. Señora Vargas, estos casos de venganzas familiares son comunes. Manténgase vigilante. Vigilante. Qué palabra tan hueca. Empecé a seguir a Javier. Compré un coche usado. Un Seat destartalado que se camuflaba en el tráfico de Madrid. Lo vi salir de su ático en Chamberí, besando a su esposa, una rubia estirada que olía a Chanel desde lejos. Lo seguí a reuniones en el Paseo de la Castellana, donde firmaba contratos con políticos sonrientes. Una vez, lo vi entrar en un bar de copas en Chueca, riendo con hombres de trajes caros. Me quedé en el coche, el corazón latiendo al ritmo de los bajos de la música que se filtraba. Marcos me llamó de nuevo. Elena, por favor, hablemos fuera de la terapia. Acepté, contra mi instinto. Nos encontramos en un café en Sol, bajo el sol pálido de noviembre. Él llegó con ojeras, el traje arrugado. Mi padre está destrozado. Dice que tu padre malinterpretó todo. Le conté la verdad, las noches de hambre, el cáncer, la tumba anónima. Lágrimas rodaron por mis mejillas, y por primera vez, vi duda en sus ojos. No lo sabía. Dios, Elena, lo siento. Me tomó la mano, y por un segundo, quise creerle. Pero entonces dijo, quizás puedas perdonar. La familia es sagrada. Sagrada. La palabra me revolvió el estómago. Me levanté y me fui, dejando el café intacto. La investigación se profundizó. Ramírez descubrió más. Javier no solo nos robó a nosotros. En los 80, había estafado a media docena de socios inmigrantes, prometiendo trabajos en la construcción y desapareciendo con sus ahorros. Uno de ellos, un marroquí llamado Hassan, se suicidó en 1987. Encontré a la viuda, Fátima, en un piso humilde en Usera. Tu padre era el único que luchó por justicia, me dijo, con ojos hundidos por el tiempo. Pero Javier tiene amigos en alto. Cuidado. Sus palabras fueron un eco de advertencia. El conflicto escaló cuando Javier contrademandó, acusándome de extorsión, de fabricar el cheque. Los periódicos lo devoraron, hija de carpintero contra magnate, venganza o chantaje. Mi jefe me despidió por imagen. Luis llamó histérico, la escuela de los niños recibió amenazas. Para Elena. El pánico me atenazó, pero lo convertí en combustible. Organicé una rueda de prensa improvisada en la Puerta del Sol, con Fátima a mi lado. Esto no es por dinero. Es por las vidas rotas. Los flashs me cegaron, y por un momento, sentí el peso de mi padre sobre mis hombros. Esa noche, alguien allanó mi apartamento. Nada robado. Solo destrozado, fotos de familias rasgadas. El libro de El Quijote hecho trizas. En el espejo del baño, escrito con lápiz labial rojo, para o mueres. Llamé a Marcos. No sé por qué. Ayúdame. Sollocé. Vino. Me abrazó. Y por primera vez, nos besamos. Fue un error. Un bálsamo en la tormenta. Te protegeré, murmuró. Pero en su aliento, olí la traición. Al día siguiente, Ramírez me mostró documentos. Javier había transferido activos a paraísos fiscales. Estaba acorralado, pero no rendido. Planeamos el golpe, una auditoría forense que probara el lavado de dinero. Esto lo hundirá, dijo Ramírez. Yo asentí, pero el beso con Marcos me carcomía. Era él el mediador, o el lobo disfrazado. La tensión crecía como una marea.
Soñaba con Javier riendo sobre la tumba de mi padre, con Luis gritando mi nombre mientras lo arrastraban. Despertaba con el pecho oprimido, el sudor pegajoso. Madrid, con sus plazas bulliciosas y callejones oscuros, se sentía como una jaula. Y yo, la leona dentro, afilando garras. El invierno llegó a Madrid como un ladrón, envolviendo la ciudad en niebla y frío que calaba hasta los huesos. Mi relación con Marcos se convirtió en un secreto febril, encuentros robados en moteles baratos de las afueras, donde su cuerpo era un refugio temporal de la tormenta. Te amo, me susurraba, y yo quería creerlo, aferrarme a esa ilusión de redención. Pero cada caricia traía el fantasma de Javier, su padre, el hombre que nos había condenado. ¿Sabes quién soy yo para él? Le pregunté una noche, con la cabeza en su pecho. Una pesadilla, respondió, y reo nervioso. Esa risa me heló. Luis volvió, trayendo a su esposa e hijos para apoyo familiar. El apartamento se llenó de ruido infantil, un bálsamo y una carga. Tía Elena, ¿por qué papá está triste?, me preguntó el pequeño, con ojos como los de mi madre. Le mentí, es solo un juego, cariño. Pero no lo era. Las amenazas continuaban, paquetes anónimos con fotos de Luis en Sevilla, de sus hijos en el parque. Retira la demanda o su sangre en tus manos. Javier jugaba sucio, y yo respondía con acero legal. La auditoría golpeó como un rayo. Ramírez presentó pruebas en el juzgado, transferencias offshore, cuentas fantasma, un rastro de corrupción que llegaba hasta licencias municipales amañadas. Javier se hundía, sus acciones cayeron un 30%. Inversores huyeron como ratas. Lo vi en las noticias, ojeroso y furioso, negando todo en una entrevista. Esto es una cacería de brujas por una familia envidiosa. Envidiosa. La palabra me impulsó a más. Con Marcos, las grietas se ampliaron. Una noche, después de hacer el amor, encontré su teléfono vibrando. Un mensaje de papá, descubre que sabe la puta esa. Me congelé, el mundo inclinándose. ¿Qué es esto?, exigí. El balbuceo excusas, solo me pide que te calme. Te juro. Lo abofeteé, el sonido ecoando como un trueno. Eres su espía. Corrió tras de mí, pero yo ya salía, el corazón hecho añicos. Otra traición. ¿Era genético en esa familia? Y a la casa de Fátima en Usera. Ella me acogió con Temoruno y historias de Hassan. La venganza come el alma, hija. Pero la justicia la limpia. Pasé la noche hablando, llorando, planeando. Al amanecer, llamé a Ramírez, acelera todo. Quiero su confesión. Él accedió, pero advirtió, esto va a explotar. Prepárate para el backlash. El backlash llegó esa semana. Manadas de periodistas acamparon fuera de mi edificio, vecinos me miraban con recelo, susurrando la loca de la demanda. Mi hermano Luis, presionado, me rogó, Elena, por los niños. Acepta el acuerdo. Lo enfrenté en un parque helado, papá murió por esto. ¿Lo olvidas? Él lloró, el primer hombre fuerte que veía quebrarse. No, pero no quiero perderte a ti. Nos abrazamos, frágiles como cristal. Marcos reapareció con una carta de Javier, encuéntrate conmigo. Solo nosotros. Hablemos de paz. Dudé, pero el fuego en mí ardía. Acepté, en un café neutral en Atocha. Javier llegó solo, demacrado, sin abogados. Siéntate, Elena. Por Antonio. Me senté, rígida. Dime la verdad. Suspiró, viejo de repente. Te la diré. Pero entiende, en los 80, el miedo reinaba. Franco muerto, la transición caótica. Necesitaba el dinero para sobrevivir. Tu padre. Era demasiado honesto. Lo traicioné por pánico. Confesión parcial. No me basta.
Admite el fraude público. Se negó, ojos endureciéndose. O destruyes a mi familia, o yo la mía. Salí de allí con náuseas. Esa noche, el clímax se cernía. Ramírez me llamó, tenemos una orden de registro para su oficina. Mañana lo pillamos. Celebré sola, con una botella de Rioja, brindando por fantasmas. Pero el twist me golpeó como un mazazo, un email anónimo con fotos. Marcos y Javier, en una reunión secreta con un juez. Sobornos. Y yo, en el centro, usada como peón. El mundo se derrumbó. Marcos me había vendido. Lágrimas calientes rodaron mientras Madrid dormía. La venganza, que creí mía, era un laberinto de traiciones. Y el mañana prometía sangre. El amanecer trajo claridad brutal. El email era real, fotos granuladas de Marcos entregando un sobre a un juez en un parking subterráneo. Javier al volante. Tu terapeuta es más que un espía, decía la nota anónima. ¿Quieres la verdad completa? Adjunto. Un audio, voces de Javier y Marcos. Haz que confíe en ti, hijo. Rompe su espíritu. Mi estómago se revolvió, vomité en el fregadero. El sabor amargo de la bilis mezclándose con el vino de la noche anterior. Llamé a Luis. Voz quebrada. Todo es peor. Marcos. Él maldijo en andaluz, prometiendo venir. Pero yo ya actuaba. Fui a la policía. No con la demanda, sino con esto, evidencia de corrupción judicial. Protejan a mi hermano, supliqué. El inspector, un tipo curtido con bigote gris, asintió. Esto es grande, señora. Quédese en un lugar seguro. Me llevaron a un piso franco en Carabanchel, un agujero impersonal con vistas a contenedores. Allí, sola con mis demonios, desentrañé el nudo. Marcos no era inocente, había jugado doble, seduciéndome para desarmarme mientras su padre maniobraba. Recordé sus caricias, sus promesas, veneno disfrazado de amor. La rabia me consumía, pero también el dolor por Pablo, por mis padres, por la fe que había depositado en él. Lloré hasta que no quedó nada. Luego planeé el contraataque. Ramírez coordinó con la policía. La redada en la oficina de Javier fue un espectáculo, agentes irrumpiendo al alba, sacándolo en esposas ante cámaras que lo devoraban. Titulares: magnate inmobiliario detenido por corrupción y fraude. Su imperio se desmoronaba en tiempo real, bancos congelaban cuentas, socios huían. Marcos fue arrestado esa tarde, por coacción y obstrucción. Lo vi en la tele, esposado, negando con la cabeza. No sentí triunfo, solo vacío. Luis llegó con la familia, abrazándome como a una niña. Lo hicimos, hermana. Pero el precio era alto, su negocio en Sevilla. Una pequeña tienda de antigüedades. Vandalizado esa mañana. Javier Stacks, dijo, con moretones en los nudillos de una pelea. Abrazamos a los niños, prometiendo normalidad, pero el aire estaba envenenado. El juicio preliminar fue un circo de 3 días. Javier, desde el banquillo, me miró con odio puro. Maldita seas, Elena. Por un cheque viejo. Testifiqué. Voz firme, no por el cheque. Por mi padre, que murió pobre por tu codicia. Fátima habló, su acento roto contando el suicidio de Hassan. Incluso un ex socio de Javier testificó, rompiendo el pacto de silencio por conciencia tardía. Marcos, en su turno, colapsó. Lo hice por mi padre. Pero Elena. La amaba de verdad. Jurado falso, pensé. El juez denegó fianza. Ambos irían a la cárcel a esperar el proceso. Salí del juzgado bajo un sol invernal, flashes cegándome. Periodistas gritaban, siente justicia. Aún no, respondí. La verdadera justicia vendría en el veredicto. Esa noche, en el piso franco,
Recibí una llamada de Javier desde prisión. Tú ganas, perra. Pero mira lo que has perdido, tu alma. Colgué, pero sus palabras se clavaron. Miré el espejo, ojos hundidos. Líneas prematuras. ¿Quién era yo ahora? La venganza me había forjado. ¿Pero a qué costo? Luis y yo hablamos hasta el alba. Papá estaría orgulloso, dijo. Dudé. Oh, horrorizado. Decidimos mudarnos juntos a Sevilla. Empezar de cero con el dinero del cheque. Pero el sueño era frágil. Pesadillas de Marcos susurrando mentiras me despertaban. El clímax se acercaba, el juicio final en 2 meses. Sabía que Javier planeaba un último golpe. Y yo, con el corazón blindado, me preparaba para el inevitable twist que lo cambiaría todo. Los 2 meses pasaron en un borrón de deposiciones y noches en vela. Sevilla nos acogió con su calor sureño, un contraste bienvenido al frío madrileño. Alquilamos una casa modesta en Triana, cerca del río Guadalquivir, donde el flamenco resonaba como un lamento compartido. Los niños de Luis correteaban por el patio, ajenos al caos, y por momentos, fingíamos normalidad. Pero la sombra de Madrid nos perseguía, cartas de acoso, llamadas mudas, el eco de sirenas en mis sueños. El juicio final amaneció tormentoso, lluvia azotando las ventanas del Palacio de Justicia. Viajamos de vuelta, Luis y yo, flanqueados por guardaespaldas pagados con parte del dinero. La sala estaba abarrotada, periodistas, ex socios de Javier, incluso Fátima con un pañuelo negro. Javier entró encadenado, demacrado, pero con ojos de acero. Marcos, a su lado, evitó mi mirada. El fiscal desgranó el caso, fraude documentado, sobornos probados, un patrón de traición que se extendía décadas. Mi testimonio fue el clavo en el ataúd, detalles íntimos de la pobreza que nos impuso, el cáncer de mi padre como secuela directa. No buscó su muerte, solo justicia. Javier, en su defensa, se quebró, era un mundo salvaje. Antonio era mi amigo, pero el miedo. Lágrimas falsas, pensé. Su abogado invocó la prescripción, pero el juez lo rechazó. Entonces, el twist, a Marcos, en el estrado, levantó la mano. Quiero declarar. Silencio sepulcral. Mi padre no actuó solo en 1985. Mi madre. Ella forzó el robo. Era adicta al juego. Debía millones. Javier protegió a la familia. Jadeos en la sala. La rubia estirada, sentada en la primera fila, se desmayó. Resultó que ella había sido la mente maestra, manipulando a Javier con chantaje emocional. Documentos surgieron, extractos bancarios a su nombre, deudas ocultas. El imperio no era de él, era de ella, construidas sobre mentiras. El mundo giró. Javier colapsó, sollozando, perdóname, Antonio. Era por ella. Marcos me miró por fin, Elena. Lo supe tarde. Quería decírtelo. ¿Verdad o más engaño? El juez ordenó investigación adicional, la esposa fue arrestada in situ, gritando histeria. El veredicto cayó como un hacha, Javier. 10 años por fraude agravado, Marcos. 3 por coacción, con libertad condicional por cooperación. La esposa, bajo fianza, pero con cargos pendientes. Salí de la sala tambaleante, lluvia empapándome en la plaza. Luis me abrazó, su acabó. Pero no lo estaba. La traición de la esposa lo cambiaba todo, mi venganza, apuntada al hombre equivocado. Había desenterrado un nido de víboras. Semanas después, en Sevilla, recibí una carta de Javier desde prisión, el cheque era mi salvación. Pero tu padre lo guardó por piedad. Usa el dinero para vivir, no para odiar. Lo quemé en el Guadalquivir, cenizas flotando como absolución tardía. Marcos me visitó una vez, bajo la lluvia de primavera. Déjame explicarte. Lo dejé entrar,
por curiosidad malsana. Contó todo, el secreto familiar, su lucha interna. Te amé, Elena. Pero el lazo de sangre. Lo besé. No por amor, sino por cierre. Vete. Y no vuelvas. Cerré la puerta. El clic final. Hoy, camino por Triana con Luis, planeando un taller de carpintería en honor a mi padre. El dinero del cheque financia sueños, no rencores. La venganza me dio justicia, pero también cicatrices, H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN por las vidas colaterales. PH símbolo 1E ABNN símbolo 1E de 9 que aún late. Toantín que me salvó. Madrid queda atrás. Una cicatriz brillante. Y yo, Elena Vargas, quijotesca en mi imperfección, avanzo hacia un horizonte sin molinos falsos. Pero en las noches quietas, abro el Quijote un nuevo ejemplar y susurro, gracias, Padre, por el secreto que me liberó.